Hola, soy Tomás Mateo de la Escuela de Equitación Online, www.escueladeequitación.online. En el vídeo de hoy me gustaría hablarte de cómo argumentos que son muy antiguos siguen estando todavía muy presentes y que influyen mucho en la vida de nuestros caballos, ¿no? Y vamos a empezar hablando de humanos, porque seguro que lo has vivido en tus propias carnes. Probablemente tus abuelos o incluso tus padres pues te han venido diciendo a lo largo de muchos años que no fueras al colegio, que no fueras a clase, que no fueras a la universidad o a trabajar o donde fuera, en definitiva, que nunca salieras de casa con el estómago vacío. También te habrán dicho que el desayuno era la comida más importante del día. Se fomenta desde muchas, digamos, en fin, partes de la sociedad, que hay que comer incluso entre comidas, hacer varias comidas al día, para tener siempre energía, para que no nos dé un bajón, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos principios están muy obsoletos, no tienen ningún sentido y tenemos que pensar que si esto fuera así, ¿cómo habrían hecho nuestros antepasados a lo largo de miles y miles y miles de años, pero cientos de miles de años, para sobrevivir? Porque cuando nuestros antepasados pues vivían en cuevas o en fin, en lugares que nada tienen que ver con las casas y los pisos, ¿no?, donde vivimos nosotros a día de hoy, en los que no tenían despensa, en los que no había supermercados, etcétera, ¿cómo harían para sobrevivir, no? Pues con suerte comían una vez al día y eran además personas y seres que tenían vidas infinitamente más activas y con mucho mayor consumo energético que el nuestro. Entonces esto viene también sobre todo de una época de haberlo pasado mal, como sucedió en nuestro país, sobre todo después de la guerra, ¿no? Parece muy lejano, pero es que todavía no hace ni siquiera un siglo. En España la guerra civil pues se produjo de 1936 a 1939, después vino incluso la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues a nivel europeo pues hubo una serie de crisis que hacen que, en definitiva, que hace menos de 100 años, insisto, hace aproximadamente unos 80 años, pues se pasara mucha hambre. Entonces eso lleva a siempre, en una época en la que hay mucha carencia de algo, pues siempre en el momento que hay abundancia de eso de lo que se carecía, pues como que nos gusta aprovechar esa abundancia, ¿no? Entonces, pues por eso esa tendencia a fomentar mucha comida, que esas comidas sean muy energéticas y por supuesto, y es aquí quizá lo más, en mi opinión, peligroso que asociamos con los caballos, que incluso una persona que está rellenita es signo de estar saludable, de estar sano, ¿no? Y esto lo seguimos viendo sobre todo con los niños, ¿no? Es un niño muy sano. Cuando nace un bebé, cuando el bebé se empieza a hacer mayor y el bebé es un bebé rellenito, el niño ya tiene 3 años, 5 años y tiene un cierto sobrepeso, ¡olín, qué sano está! Mira qué cachetes tiene, mira qué barriguita tiene, ¿no? Y claro, eso viene de esa época en la que indudablemente se pasaba tanta hambre, donde la delgadez extrema pues podía inducir a problemas. Pero claro, si pasamos de un extremo al otro, pues tampoco es bueno. Y hoy día, y sigo hablando de humanos, pues sabemos que la obesidad es fuente de muchísimos problemas. Y no solo la obesidad, sino que la mezcla peligrosa viene con la obesidad y sobre todo la falta de músculo, con la sarcopenia, ¿no? Es decir, la falta de buen índice de masa muscular. Esa mezcla es muy peligrosa y es la que da lugar a muchos problemas de salud. Y aquí es donde ya enlazo con los caballos. ¿Por qué? Porque todavía sigue habiendo una concepción que es totalmente atávica de que el caballo tiene que estar rellenito, de que el caballo que está gordito, ¿no? Pues incluso siempre hay broma, ¿no? Este es un gordito, es un caballo, es un gordito feliz, es que con nada que come engorda, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esto pues tiene unas connotaciones que al caballo no le benefician en absoluto, ¿no? Si todavía siguen muy presentes en cierta parte de la sociedad humana, a pesar de que esto ya se sabe de sobra, ¿no? Y el conocimiento, pues hoy día con internet es súper accesible, pero bueno, pues se sabe, ¿no?, que la obesidad, pues como decimos, es un enorme problema, la sobreabundancia de comida, sobre todo la sobreabundancia de comida y de comida hiper mega calórica, muy pobre además en nutrientes, es decir, es muy rica en calorías,
no tiene apenas nutrientes, está basada en productos químicos y ultraprocesados y además se abusa de ella, o sea, todo lo chungo. Y esto, pues, se produce a día de hoy, a pesar de que se sabe, ¿no? Pues es igual que el alcohol, que se sabe que es malísimo, pero el alcohol vende millones de litros y factura millones de euros en nuestro país. O igual que el tabaco, que es algo que se sabe que es de lo más nocivo para la salud, o sea, un solo cigarro al día ya es desastroso, pues, y hay gente que se fuma más de uno al día, ¿no? Entonces, si esto con seres humanos que tienen el conocimiento se produce, imaginaros con los caballos que los pobres no tienen la facultad de decidir, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, y esto vale para humanos y caballos, que el alimento era consecuencia del esfuerzo. Si hablamos de humanos, el salir de nuestra cueva, el salir de expedición para cazar, el salir de expedición para encontrar agua fresca y limpia que pudiésemos beber, el ir a buscar una serie de frutos en temporada, ¿no? Cuando los frutos pues salían de los árboles y no eran productos de la agricultura, etcétera. Es decir, comíamos después de un esfuerzo, y ese esfuerzo podía de ser más o menos largo, más o menos intenso, etcétera. Pero la comida era la recompensa de un trabajo. Y con los caballos no era algo muy diferente. El caballo se movía para comer y solo dejaba de comer, bueno, pues cuando no hubiera pastos, indudablemente, ¿no? Pero que normalmente cuando la naturaleza pues no estaba tan trastocada por el ser humano, normalmente había pastos. En primavera, evidentemente, en otoño, etcétera, pues los pastos serían más abundantes en función de las lluvias, ¿no? En verano más pobres, etcétera, pero siempre habría disponibilidad de pastos para los caballos, y el caballo pues se iba moviendo y se trasladaba a unas ciertas zonas en busca de alimento, es decir, el caballo comía y el caballo encontraba X kilos de forraje al día, ciertos tipos de nutrientes, etcétera, gracias a que se movía. Y esto tampoco le sucede ahora, es decir, los caballos están quietos en las hípicas y el alimento se le pone varias veces al día, con lo cual ya estamos generando ahí, estamos trastocando bueno, pues el metabolismo de base, digamos, porque el metabolismo se activa con el ejercicio, con el movimiento, y ahí es como se aprovecha mucho mejor los nutrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que sucede con el humano, en definitiva, pero ahora ya estamos con los caballos. Entonces aquí tenemos el primer problema. El caballo antes se alimentaba gracias a que se movía. Ahora no se mueve, está en un box, está en un paddock pequeñito, etcétera, ¿no? Y está esperando durante muchas horas al día, que con un poco de suerte hay caballos que sí, que trabajan a diario, pero hay otros que ni siquiera eso. Claro, al caballo hay que alimentarlo, no lo vamos a dejar sin comer, ¿no? Pero aquí ya encontramos un gran problema. Los caballos están siendo alimentados sin tener que moverse, no hacen un esfuerzo. Que el esfuerzo de moverse para comer pasto y demás tampoco tiene que ser un esfuerzo titánico, ¿no? De luego, los caballos se mueven casi todo al pasto, pero es que ese movimiento resulta que es el más óptimo para el caballo, ¿no? Y en definitiva, aunque sea un movimiento muy suave y de baja intensidad, pero es muy continuo, que es lo importante, ¿no? El caballo responde mejor, hablamos a nivel fisiológico, a movimientos lentos y continuos en los que se pueda estar moviendo durante muchas horas a lo largo del día, aunque sea a baja intensidad, que no a tenerlo parado todo el día y de repente meterle un entrenamiento de 30-40 minutos, trote, galope, etcétera, ¿no? O sea que aquí ya encontramos una gran diferencia. Y después esto además penaliza, porque seguimos con esa concepción atávica, insisto, de que el caballo tiene que estar rellenito, gordito. Indudablemente el caballo tiene que estar en buen peso, porque si está por debajo de su peso, pues tampoco es sano. Pero en esa concepción errónea y atávica del caballo rellenito vienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque se le da al caballo algo para que lo ponga en ese supuesto peso saludable, rellenito, etcétera. Y se escatima muchas veces en un forraje de calidad. ¿Y qué es lo que están haciendo en muchos sitios? Dan paja o un heno bastante cutrecillo y como mucho un pienso. Y con ese pienso lo que hacen es, pues claro, con paja es imposible que un caballo esté en un peso saludable, medianamente, ¿no? Que mantenga un peso. Entonces le dan pienso. Y ese pienso, claro, contiene calorías. ¿Y qué ocurre? Que aquí ya están empezando los desastres. Primero porque el caballo está siendo privado de un forraje de calidad. El caballo de donde mejor asimila los nutrientes es del forraje. Eso para empezar, se le da un forraje bastante cutroncio.
Y entonces le empezamos a dar piensos, pero sobre todo buscando en que lo mantenga rellenito, no en proveer de nutrientes. Entonces es muy difícil que si el forraje es cutre, el pienso provea de esos nutrientes. Y además lo que se busca la mayoría de veces es que sean piensos esos que sean muy ricos en almidón, es decir, la mayoría de los que vienen con cereales, mezclas de avenas, de cebadas, de maíz, de todo eso. Y sí, al caballo te lo ponen relleno. ¿Pero eso significa que está saludable? En absoluto, y por eso empezaba con lo de humano. ¿Significa que una persona obesa está saludable? No, ya sabemos de sobra que no. Pues con los caballos pasa igual, se pone el foco que esté rellenito, ¿no? Y eso es la concepción atávica igual, pues eso, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, incluso de personas a día de hoy, ¿no? Todavía personas jóvenes, que no, el niño tiene que estar gordito para que esté sano, ¿no? Y es justo lo contrario, la obesidad desde luego en niños no es nada recomendable, pero en caballos tampoco lo es en absoluto. Entonces nos juntamos con dos grandes problemas con los caballos. Uno, que el caballo ya no se mueve varios kilómetros en su día a día, que era lo que hacía la naturaleza, se movía para buscar el alimento, ahora no, está quieto y se lo ponemos nosotros por delante y la mayor de las veces le ponemos un alimento nada saludable. A veces forrajes muy pobres y para compensar la pobreza de ese forraje le damos piensos muy ricos en almidón. Y el caballo, a fin de cuentas, ¿no? Y aquí tenemos que hacer mucha salvedad, pero para que lo entendamos básicamente, ¿no? Los caballos son un poco como si fueran diabéticos, ¿no? En personas sabemos que hay dos tipos de diabetes, una tiene más complicación que la otra, y con los caballos puede suceder más o menos lo mismo. Los caballos con metabolismo tipo caballo de pura raza española, etcétera, pues es como si tuviesen una diabetes más complicada, ¿no? Y después los caballos de deporte, pues una diabetes como más light. En cualquier caso, ¿no? Y esto salvando mucho las distancias, pero es para que entendamos por qué. Porque el caballo lleva muy mal los picos abruptos de insulina. Entonces, el caballo sí está preparado a nivel evolutivo para que, por ejemplo, cuando llegaba la primavera, pues ahí indudablemente los pastos, si había sido una buena primavera de lluvia y empezaba a salir el sol, pues el caballo ahí sí está preparado para comer pastos ricos en azúcar, generar un cierto sobrepeso. ¿Pero por qué? La naturaleza es muy sabia, porque después venía el verano y en las zonas en las que se movía el caballo normalmente a nivel estepa, etcétera, después el verano era bastante duro. Entonces ese sobrepeso, ese cierto punto de sobrepeso que había ganado con los pastos verdes, no tenía tanto riesgo como tiene hoy porque después venía el verano, es decir, el caballo estaba expuesto a un cierto superávit calórico, es decir, comiendo muchas más calorías durante una fracción de tiempo en el año, que podía ser la primavera especialmente y también en el otoño. Y después venían épocas en las que el caballo pues se servía, subsistía gracias a esas reservas de grasa que había generado con los pastos ricos de la primavera, ¿no? Incluso los del otoño, porque después ciertas épocas del invierno, con nevadas o con heladas, etcétera, pues también podían ser duras, ¿no? Esas serían las dos épocas en las que el caballo pues está preparado para comer pastos con más azúcares, ¿no? Entonces no pasa nada si un caballo durante una época concreta genera un cierto sobrepeso, porque después le va a venir época de más dureza, donde esas reservas les van a ayudar. ¿Y cuál era la otra ventaja que tenía el caballo por entonces? Es que no solo estaba mejor preparado para el superávit calórico, porque después venían épocas, ¿no?, de más hambruna, que podíamos decir, sino que aparte que se movía. El caballo estaba en pastos, a lo mejor ricos en azúcar, y estaba en un cierto sobrepeso, pero se estaba moviendo, iba de aquí a allí, iban en manada, las yeguas salían en celo, los caballos enteros intentaban cubrir, había juego, había pelea, había rituales, había huidas de depredadores, etcétera, etcétera. Es decir, sí, el caballo tenía acceso a pastos muy ricos en azúcar, pero también estaba digamos, quemando bastantes calorías, con lo cual el superávit calórico no era tan grande. El balance calórico, en definitiva, era más positivo, ¿no? Y ese es el problema que tienen los caballos hoy. Entonces están muy parados, no se mueven, se le dan pastos cutres y pobres y se intentan mantener en un peso aparentemente saludable con piensos ricos en almidón. Entonces tenemos al caballo 12 meses al año que está parado, muy quieto y encima en un superávit calórico. Y este es el grave problema. Ahí es por eso por donde vienen ciertas laminitis, que algunas dan la cara, otras no dan la cara, pero sobre todo después otros problemas derivados de un mal funcionamiento del metabolismo y que son problemas que el caballo es experto en esconder
por esa capacidad que tiene, ¿no?, de animal herbívoro, en los que los problemas los va retrasando, pero que después a la larga pueden desembocar en montones de problemas que la persona dice, jolín, el caballo, pues si nunca me había dado problemas, si no, si esto no. Sí, lo que pasa es que se estaba fraguando de un modo lento, porque los caballos son endiabladamente duros y resistentes para esas cosas, ¿no? Y tienen esas capacidades, ese poder aguantar a lo largo de los años, porque están preparados para afrontar muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que llega un momento precisamente que ya no pueden más. Y es debido a esto, que los sometemos a un ritmo de vida para el que no está preparado, al que además le hemos añadido estos principios tan antiguos que siguen rigiendo a día de hoy. Por eso te decía, no es muy distinto de los humanos. El caballo tiene que estar rellenito, igual que el niño tiene que estar rellenito. Lo que tiene que estar es fuerte, lo que tiene que estar es musculado. Oye, el caballo hay que darle mucho buen pienso, hay que darle mucho pienso, ese pienso que lo pone gordito. No, al caballo lo que hay que darle son nutrientes, porque los nutrientes es lo que va a permitir que el caballo esté nutrido y que su musculatura esté llena. Un caballo te puede permitir el sobrepeso, en cierta medida, un poco de grasa, más o menos. Lo importante no es tanto ese porcentaje de grasa, sino el de masa muscular. Tener un caballo con poco músculo y mucha grasa, chungo. Si además se mueve poco, más chungo todavía. Si además le estamos metiendo varios kilos de pienso al día para que esté todavía más rellenito, más chungo todavía, etcétera. Y ese es el gran problema con los caballos, que los vamos sometiendo, le privamos de lo que sobre todo le sienta bien y le damos mucho de lo que le sienta mal, ¿no? Y ese es el grave problema. Insisto, la cuestión al final, es que aguantan tanto, están preparados, han evolucionado a lo largo de millones de años, aguantan tanto que cuando da la cara, pues muchas veces ya es tarde, ¿no? Y vienen los problemas. Pero es importante que tengamos en cuenta estos principios, que como digo, no tienen ningún sentido en la vida del caballo, igual que no lo tienen en las personas. Pero como ellos no pueden decidir, ellos se van a comer lo que le pongas por delante, porque ellos están preparados para comer 16, 18, 19, 20 horas al día, si es el caso, que es lo que hacían en la naturaleza. Entonces, cuando tenemos un caballo en un box, en una hípica, no lo tenemos en una pradera de muchas hectáreas en las que el pasto siempre esté presente, pues cuando lo tenemos en esas condiciones no naturales, el caballo se va a comer, es que prácticamente le pones un solomillo de ternera y es capaz de comérselo, porque es que su cuerpo le está pidiendo alimento, ¿no? Entonces, le pongo paja, se la come, le pongo pienso, aunque sea del cutre, se lo come, claro, porque necesita ingerir alimento, del que sea, ¿no? Lo que pasa que, claro, ese alimento no le va a sentar bien. Y insisto, lo fundamental es combinar lo que le sienta bien, los alimentos que le sientan bien, con pautas de ejercicio y de modo de vida, que son las que van a hacer que ese alimento, si está bien suministrado en cantidades, etcétera, en cantidades, en tipo de nutrientes y demás, si lo combinamos con un modo de vida, son los que van a hacer que el caballo pues esté bien y mantenga los problemas de salud alejados a raya. Pero no solo los de salud, sino los de coco. Porque esas cosas yo hablo de ellas, yo vengo hablando de esto desde hace ya un montón de años y a muchas personas no se le mete en la cabeza el tema de que estén más sano o menos sano. No, pues mira, no pasa nada. Claro, esto es como el que lleva fumando 30 años. Te dice, yo llevo fumando 30 años, yo estoy bien. Yo todos los fines de semana me tomo mis copas, yo todos los días me tomo mis 4 copas de vino, mis 3 o 4 cervezas. Pues yo no he ido al gimnasio en la vida. Sí, no, si ahí vas aguantando, no pasa nada, pero lo cierto y verdad es que con el paso del tiempo sí que pasa, ¿no? Y con un caballo se nota la gran diferencia, insisto, no solo ya en la salud, sino en el coco. Y aquí es donde muchas veces las personas ya activan el chip y dicen, jolín, los cambios que se consiguen con un caballo, solo con darle la nutrición adecuada, son impresionantes a nivel de comportamiento, me refiero. Pero aquí ya esto daría para otro vídeo y con este ya llevamos unos cuantos minutos, pero tenemos dos consecuencias inmediatas de darle una buena alimentación a un caballo. Uno, que al no darle una alimentación que genera picos de glucosa brutal, y acordad lo que os decía, el caballo es como una especie de diabético, es decir, gestiona muy mal los picos de insulina porque no está preparado para tantos kilos de comida que generen tanta insulina de momento. Esa mala gestión tiene una consecuencia directa a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Y al caballo le hace estar más irascible, menos concentrado, etcétera, etcétera. Esto daría para otro vídeo. Y con el tiempo, como a nivel interno, digamos, a nivel puramente fisiológico, ese caballo metabólicamente no rinde bien, ese exceso de almidón le va a hacer generar
más o menos va a depender del caballo y de las cantidades de pienso y del balance calórico, pero va a vivir en una cierta disbiosis, es decir, el estado de su microbiota tampoco va a ser el más indicado. Todos esos pequeños detalles son muy importantes y crean un mal estado de ánimo en el caballo. Igual que tú, cuando la barriga no te funciona bien, cuando no has descansado bien, no sé, no eres una persona la más agradable del mundo, no estás de buen humor. Cuando te encuentras bien, cuando te levantas que has descansado bien, cuando estás en forma, haces ejercicio, comes alimentación que te sienta bien, etcétera, etcétera, te comes el mundo, eres más amable, etcétera, ¿no? Se han visto montones de estudios en cómo también la buena alimentación influye no solo en las personas, en su buena salud, sino en las decisiones que toman, que son más acertadas, cómo aumenta su empatía, etcétera, ¿no? Es súper curioso cómo la alimentación puede llegar a influir mucho en ciertos comportamientos humanos, hablo, ¿no? Y el caballo pasa igual, por eso te digo, si te cuesta ver todo esto que te acabo de comentar, porque no, que si nutriente, que si forraje, mira, yo quiero que el caballo esté rellenito, darle sus 4 o 5 kilos de pienso, aunque le dé paja, que el caballo esté gordo, esté guapo, porque si no la gente me dice que estás delgado. Pues eso me lo he topado a montones de personas. Sí, Tomás, eso suena muy bien, nutriente, no sé qué, lo que tú quieras, yo creo que el caballo esté rellenito. Bueno, pues observa, haz la prueba, bájale el almidón y prueba a darle, en vez de tanto pienso rico en cereales, etcétera, en darle un pienso bajo en almidón, más elaborado a base de plantita, un pienso de calidad, que aunque va a ser más caro, pero en realidad es más barato porque con menos cantidad el caballo va a estar mejor y sobre todo vas a notar a la larga el comportamiento, será más afable. Y yo, que desde hace ya muchos años pues vengo trabajando de un modo online, asesorando a propietarios de caballos, etcétera, ¿no? Una de las primeras factores que analizamos siempre es qué está comiendo, y es increíble las personas cómo se sorprende, cómo hay cambios de comportamiento. Normalmente suelen oscilar entre 5, 7, 10 días, va a depender, pero en cuanto hacemos esos cambios en la alimentación, es que muchos de los problemas que parecían irresolubles desde hace años, caballo que se calienta, incluso temas de alergia, caballos que se rascaban compulsivamente, bueno, muchas cuestiones, en 7, 10 días empiezan a ir mejor, ¿no? Y los caballos empiezan a cambiar. Y es lógico, insisto, porque el caballo a nivel cerebral deja de tener que gestionar esos picos de glucosa, que son muy chungos, que puede ser parecido a lo que te pasa a ti si te bebieras 2 o 3 cafés del tirón y una lata de Red Bull y demás. Estarías frenético, loco, perdido, ¿no? Y en el largo plazo, sobre todo a nivel metabólico, a nivel fisiológico, el caballo no va estando bien, con lo cual cuando por dentro las cosas no funcionan bien, es muy difícil rendir, ¿no? Entonces aquí vienen estos grandes cambios. Bueno, pues llegamos hasta aquí, ya he pasado algo más de los 20 minutos. Si te interesa todo esto que te he contado en este vídeo, en mi perfil tienes más vídeos hablando de estas cuestiones y otras relacionadas, y sobre todo te invito a que vayas a mi página web. Si me estás viendo desde Instagram, pues en www.escuelaequitaciononline tienes el acceso directo desde mi bio, ahí te puedes suscribir. Vas a la página web, dejas tu email, te llevas un regalito en forma de audio que estoy seguro que te va a ayudar y está relacionado con lo de hoy, en los resultados que obtienes con tu caballo. Y si me estás viendo pues desde Facebook o otra red social, pues dejaré el enlace debajo y como te digo, pues a través de mi página web comparto mucho más contenido a través del email todas las semanas, con anécdotas, con situaciones reales de caballo, etcétera, etcétera, que te van a ayudar a mejorar todavía más todo lo que hagas con tu caballo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.